Entonces aquí vamos a retroceder al año 2019, cuando ustedes estaban en séptimo básico y comenzaron a trabajar el conjunto de los números enteros, ¿ya? Ahí vamos a retroceder y vamos a trabajar en eso durante unas semanas, ¿ya? Antes de eso, les voy a comentar que ustedes tienen que anotar en su cuaderno, ideal que todos tengan su cuaderno ahí, anoten la fecha de hoy, que son, estamos a 15 de marzo, coloquen la fecha, van a colocar unidad de repaso, que es lo que vamos a comenzar a trabajar ahora, unidad de repaso y el objetivo de la clase, ¿ya? El objetivo de la clase es, se los voy a dar enseguida, es recordar el conjunto de números enteros, definiciones operatorias. Lo voy a compartir ahora en mi pantalla, ¿ya? ¿Todos están anotando? Yo sí, profe. Ya, ahí está el objetivo, ¿lo ven? Coloquen la fecha entonces, unidad de repaso en grande y coloquen el objetivo, que es recordar el conjunto de números enteros, definiciones operatorias y propiedades. ¿Está listo? Después, mientras ustedes copian, les voy comentando que es importante que ustedes tengan la fecha, el objetivo y lo que vamos a ir, hay algunas cosas que yo les voy a decir, cópienlo en el cuaderno, otras no porque están en la guía, ¿ya? En general, lo que vamos a trabajar en estos 45 minutos va a ser más o menos conversar y ver lo que recuerdan. Ya en la clase de la tarde van a copiar algo, poco en realidad, porque la gran mayoría de las cosas se las coloqué en la guía que las compartí en el Classroom. Ya, les decía que es importante que copien la fecha, el objetivo, la clase en realidad, porque después, si en algún minuto llegamos a estar presencial al 100%, que yo creo que podría ser segundo semestre, octubre, noviembre, siendo súper optimista, vamos a tener una nota, voy a poner una nota parcial del trabajo en clase y del cuaderno en general, ¿ya? Yo voy registrando también en mi cuadernito la clase las clases que vamos teniendo, ¿ya? Ustedes son el primero C, ya. Entonces, ya me imagino que ya copiaron el objetivo y todo eso, ¿cierto? Lo que vamos a recordar, entonces yo les decía, vamos a volver al año 2019, cuando ustedes estaban en séptimo básico, ¿ya? En séptimo básico, ustedes conocieron recién el conjunto de los números enteros. ¿Quién se acuerda cuál es el conjunto de los números enteros? Aquí quiero que prendan su micrófono, que conversemos, que comenten. Si no hablan, yo voy a tener que ir preguntando en forma dirigida. ¿Quién recuerda cuál es el conjunto de los números enteros? ¿Ya? Acuérdense que el conjunto de los números enteros está compuesto por distintos números que tienen ciertas características. ¿Cuáles son? Los números positivos y negativos. Muy bien, Antonia. Números positivos y negativos, pero falta algo. ¿A quién se le ocurre que falta? Que no tienen decimal. Ya, Carolina, bien, no tienen decimal. Tenemos los positivos, los negativos que no tienen decimal, ¿cierto? Que dan exacto, pero falta algo. El cero. Bien, Franco, el cero, ¿ya? Entonces, tenemos que, ¿cómo se compone el conjunto de los números enteros? Camilo, ¿cómo se compone? A la izquierda el número negativo y a la derecha el número positivo. Perfecto. ¿Y al medio? Y al medio el cero. El cero. ¿Queda claro? Entonces, Sí. por ejemplo, si yo quiero decir,
Los números enteros están compuestos por los números negativos que están a la izquierda del cero, el cero y los números positivos, ¿cierto? Ese sería el conjunto de los números enteros. Vamos a borrar estos garabatos que dejé aquí del curso anterior. Estoy usando el Paint porque en los otros cursos el Jamboard a algunos no les funciona, entonces voy a utilizar este mientras tanto funcione. Ya, tenemos entonces que el conjunto de los enteros, ¿quién sabe cuál es la letra que se abrevia con el conjunto de enteros? Estamos trabajando ¿La entonces. Z? ¿Qué letra, con ¿No? qué letra se abrevia? ¿La Z? Ah, la Z. ¿Quién habló? ¿La Josefa? Yo, la Carolina. Ah, ya. Ya, se parecía a la voz de la Josefa. Ya, Ay, sí. el conjunto de los números enteros estamos trabajando, ¿ya? Este conjunto de números enteros se abrevia con una letra y es la letra Z, como dijo la Carolina, ¿ya? La letra Z mayúscula y le ponemos una rayita ahí siempre para distinguir, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Se ve? No me responde. Chicos, lo que pasa es que cuando yo comparto Sí, esto, profe. yo necesito que ustedes me vayan respondiendo porque yo no los estoy viendo. Los estoy viendo así en miniatura, entonces no alcanzo a distinguir ni siquiera el chat. Ya. Y dijimos, por ahí Camilo dijo que está compuesto por los negativos, por el cero y los positivos. ¿Ya? Camilo y alguien más dijo eso. Perfecto, ¿ya? Este conjunto está compuesto entonces por los números negativos, por los números positivos y por el cero. Entonces yo podría decir que, por ejemplo, el -5 pertenece a los enteros, que el -7 pertenece a los enteros, que el 12 pertenece a los enteros, ¿cierto? Ahora, si yo lo escribo como conjunto, aquí tengo el conjunto de los números enteros. Ahí está la Z. Tengo los positivos, el cero y los negativos. ¿Adentro de este conjunto existirá algún otro conjunto más pequeño que el de los enteros? ¿Cómo dijo, profe? Adentro del conjunto de los números enteros, ¿cierto? Que en donde están los positivos, el cero y el negativo. ¿Existirá un conjunto más pequeño que esté dentro de este? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, Noelia? Ya, ¿y cuál puede ser este conjunto que está dentro de los enteros? ¿Los números decimales? No, los decimales están por fuera. Todavía no llegamos a eso. Hay otro. ¿Lo saben? ¿Cuál será el conjunto que está adentro? Hay un conjunto que ustedes lo trabajaron hasta sexto básico, hasta el año 2018, donde les enseñaron desde primero básico, kinder básico, a sumar, les enseñaron a restar, hacían operaciones con En valor frutitas. absoluto, Noelia, muy bien. No, profe. no, Camilo, eso lo vamos a ver más adelante. Mañana, capaz, pasado, pero todavía no. La Noelia dice, por el chat, dijo los números naturales. Exactamente, Noelia, son los números naturales. Ahora, ¿cómo yo puedo definir los naturales? ¿Cuáles son los números que se encuentran en los números naturales? Noelia, ¿por qué dicen los naturales? ¿Alguien sabe por qué los naturales? Está bien, son los naturales, pero ¿qué números componen los números naturales? 6, 7, 8, 9, ya. ¿Y qué características tienen el 6, el 7, el 8 y el 9? ¿Que son positivos? Eso, muy bien, Carolina.
Los números naturales son todos los números positivos y se hace una extensión y se agrega también al cero, que no tiene signo, ¿ya? El cero lo agregamos en los naturales, por lo tanto, si nosotros dibujamos una recta numérica, ¿ya? Vamos a hacerla aquí. Si yo dibujo aquí, los positivos y el cero pertenecen a los números naturales que se abrevian con una N y una rayita. Entonces aquí, por ejemplo, esto que está aquí serían los naturales. ¿Ya? Esos serían los números naturales. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar esto para que no se enrede tanto. Por ejemplo, yo puedo decir que el menor conjunto numérico que ustedes conocen son los números naturales, ya que son los que trabajaron hasta sexto básico, que son solamente los números positivos y el cero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el conjunto de los números enteros está compuesto por los naturales más los números negativos, ¿ya? Y si yo pregunto, ¿cuál es el conjunto al que pertenece el número 10? ¿A qué conjunto pertenece el número 10? ¿A qué conjunto pertenece? Abran sus micrófonos nomás, sin miedo. El 10 pertenece al número natural. Ya, muy bien. El 10 pertenece a los naturales, ¿cierto? Pero ¿Sí? también pertenece a los enteros. O sea, pertenece a los naturales y a los enteros. ¿Ya? Ya, ¿Por qué pertenece a los naturales? Porque es un número positivo, ¿ya? ¿Y por qué pertenece a los Z? Porque los Z también están compuestos por los naturales y por los negativos. ¿Se entiende? sí, ¿Hay alguien que que no entienda todavía? Tengo el conjunto de los enteros, que es un conjunto grande, ¿ya? Este conjunto está compuesto por los positivos, el cero y los negativos, ¿ya? Pero los positivos y el cero son el conjunto de los naturales. Por lo tanto, los enteros son los naturales más los números negativos. ¿Se entendió? Si esto yo lo llevo a una recta numérica, ¿ya? Yo puedo hacer una recta aquí, ubico el cero y como Camilo dijo, a la izquierda se encuentran los negativos, a la derecha los positivos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tendría el -1, el -2, el -3, acá tendría el 1, el 2 y el 3, hasta el infinito positivo, hasta el infinito negativo, ¿ya? Siempre es así. Para este lado están los negativos y para este lado están los positivos. ¿Se entiende? sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? Ya, entonces ahora anoten en su cuaderno la pregunta. ¿Cuáles son los números enteros? Anoten, ¿cuáles son los números enteros? Y respóndanla. Y después me cuentan cómo la respondieron. En el fondo tienen que hacer como una definición. Voy a preguntar dirigidamente. Entonces, Estefanía. Estefanía está ahí. O sea, está presente. Estefanía. Ahí prendió su micrófono. ¿Cuáles son los números enteros entonces? ¿Cómo lo definirías? Está prendido tu micrófono, pero no se escucha. Estefanía.
A lo mejor no tienes buena señal. Juan Pablo, ¿me puedes ayudar, Estefanía? ¿Cuáles son los números enteros? ¿Cómo la definirías entonces? ¿Ah? Bien, Noelia. Está bien. Juan Pablo, te decía que si podías ayudar o decirnos cómo definiste el conjunto de los números enteros en tu cuaderno. Yo aún no la respondo. Ya, ¿y cómo la vas a responder? ¿Qué vas a poner? Aún no sé. Pero de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿por qué elemento se compone el conjunto de los números enteros? ¿Por qué se componen? Sí, ¿qué compone el conjunto de los números enteros? ¿Qué números están dentro de ese conjunto? Del 1 al... O sea, 1, 2, 3 y muchos más. Creo Ya, Los que números eso. naturales. Algo así. ya, Sí, esos eso. son naturales. ¿Y qué más? De ahí ya no sé ya. Ya, ¿no estabas poniendo atención entonces? A ver, la Millani. ¿Así es tu nombre? ¿O Milani? ¿Cómo es tu nombre? Millani. Millani, ¿tú cómo vas a definir el conjunto de los enteros en tu cuaderno? Profe, todavía no lo hago. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? A ver, de acuerdo a lo que hablamos recién. Vuelvo a repetir, chicos, que tienen que ir poniendo, yo no en este minuto no les estoy exigiendo la cámara porque todavía sé que hay algunos que tienen problemas de conectividad, en algún momento ya va a ser para todos, pero tienen que estar poniendo atención porque yo voy a ir de esta forma preguntando y de repente puedo evaluar de esta forma también, ¿ya? De repente en la clase yo voy a decir, hoy día vamos a evaluar, voy a ir haciendo preguntas y yo voy teniendo una pauta y vamos anotando. ¿Ya? La idea es que vayan poniendo atención porque estamos haciendo un repaso de lo más básico, ¿ya? A ver, la Micaela puso, se compone con los números positivos, que son los naturales, negativos y se incluye el cero. Recuerden que el cero siempre lo incluimos dentro de los naturales. Perfecto, Micaela. Ya. Y los números naturales, profe, se representan con la Z. Exacto, eso es importante, decir que el conjunto de los números naturales se representa con la letra Z y se compone por los números positivos, el cero y los negativos, ¿ya? Dentro de ellos está el conjunto de los números naturales. Ahora, ¿qué pasa si yo les hago seleccionar ahora, por ejemplo? Si vamos a seleccionar los números. Ya, por ejemplo, yo les digo, ¿a qué conjunto pertenece el menos 7? El menos 5, el 4, el 12, el menos 3, el 0, el menos 25 quintos. ¿A qué conjunto pertenece el 7? Negativo. Ya, es negativo, pero ¿a qué conjunto pertenece? ¿El menos 7 puede ser un número natural? Mm, No, No, ¿por qué no puede ser un número natural el menos 7? porque tiene el menos. Exacto, el menos 7 es un entero, no puede ser natural porque no puede ser negativo. El menos 5, por lo tanto, ¿a qué conjunto pertenece? Negativo. Es negativo, pertenece a los Z. El 4, Sí, ¿a qué conjunto pertenece? un número natural. Ya, el 4 Positivo. es un natural porque es positivo y además también es un entero. Ahora, si a mí me preguntan cuál es el menor conjunto al que pertenece, sería el natural, pero en general es natural y entero, hasta el minuto, porque después vamos a trabajar más conjuntos.
El 12, ¿a qué conjunto pertenece? Al natural y al entero. Bien, natural y a los enteros. ¿Y el -3? Número entero, negativo. Solo entero. ¿Puede ser natural? No, ¿Por porque qué es no negativo. puede? Bien, porque es negativo. Entonces es un entero. El 0, Mm, ¿a qué conjunto pertenece? No es ni número positivo ni entero, negativo. Ya, entero nomás, es profe, un entero, pero pero no también es lo dejamos dentro de qué conjunto, también de los naturales. No es positivo ni negativo, pero se hace una extensión y se considera como que es un natural. ¿Ya? ya, Si yo digo 25 quintos, eso es una fracción, pero esa fracción en el fondo, ¿qué resultado me da? negativo. Ya, negativo, pero ¿qué valor me da? 25 dividido en 5, ¿cuánto es? 5, 5 negativo o positivo. 5 positivo o negativo. 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 Por lo tanto, este pertenece a qué conjunto? Negativos. A los negativos, que serían los enteros. Entero. ¿Ya? Aquí hay algo importante, chicos. Dentro de cuando uno clasifica los conjuntos numéricos, el menor conjunto que existe es el conjunto de los naturales. Cuando nosotros agrandamos el conjunto de los naturales es porque ya surge la necesidad de utilizar números negativos, y en la antigüedad, cuando se comenzó a trabajar los números, se trabajaba con trueques, ¿cierto? Entonces así se fue generando este nuevo conjunto. Estos trueques de repente eran un poco injustos. Por ejemplo, si yo le digo a Camilo que me cambie mi lápiz, este lápiz que es común y corriente, por todo su estuche, ¿quién sale perdiendo? Camilo, porque en realidad el estuche probablemente tenga más de un lápiz, ¿ya? Entonces hay una diferencia ahí, hay una diferencia, y esa diferencia fue generando problemas en la antigüedad, y por eso se generó nuevamente, se creó un nuevo conjunto, que es el conjunto de los números negativos, ¿ya? Y así también se fueron creando después el conjunto de los racionales y irracionales, que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Este conjunto agrega los números negativos al natural, agrega los negativos, entonces se transforma en el conjunto de los números enteros. Por lo tanto, el menor conjunto que ustedes conocen son los números naturales, ¿ya? Es el más pequeñito. Ya, voy a compartir entonces ahora la guía. En esta guía sale el concepto en realidad que acabamos de definir, que son los números enteros, que se abrevian con la letra Z, que agrega a todos los números naturales y sus opuestos aditivos, o sea, números enteros negativos. ¿Quién sabe lo que es un opuesto aditivo? ¿Qué es un opuesto aditivo? ¿Qué es un opuesto aditivo? ¿Saben? ¿No? ¿Quién sabe lo que es el opuesto aditivo? No, profe. ¿No? es como un número sumado con n, creo, que da 0, Sumado ¿no? con n. ¿Cómo eso? Sí. ¿Cómo es eso, Carolina? No, Sumado con con un n. número cualquiera. Por ejemplo, ¿cuál será el inverso aditivo de 5? A ver, déjeme pensar. 5 negativo, ¿no? Ya, bien, 5 Menos 5. negativo, Franco. O sea, el inverso aditivo de 5 es -5. ¿Y por qué razón es -5? ¿Qué se debe cumplir para que sea un inverso aditivo? ¿Qué se debe cumplir para que sea un valor nulo? Exactamente, Noelia. ¿Y qué quiere decir que sea un valor nulo entonces? Algo debe decir, po.
¿Qué quiere decir que sea un valor nulo? ¿No? ¿No se le ocurre? ¿Qué quiere decir? Ya, valor nulo quiere decir que da como resultado, ¿qué cosa? 0. ¿El mismo Cero. número? Cero. Entonces, en Cero. el fondo, el opuesto aditivo ya es un número que sumado con el número me va a dar 0. O sea, si el opuesto aditivo de 5 es menos 5, ¿por qué razón es el opuesto? Porque 5 menos 5 me da 0. ¿Cuál es el opuesto aditivo de 100? 100, negativo. 100 negativo, o sea, menos 100, ¿ya? En el fondo, cuando nosotros creamos este conjunto de números enteros, teníamos los naturales y la otra parte que agregamos fueron todos los inversos aditivos de los naturales. Eso es lo que quiere decir la definición, ¿ya? Entonces nos vamos de nuevo a la guía. Estos números se pueden representar, Camilo dijo por ahí al principio, en una recta numérica donde los números negativos se encuentran a la izquierda del número 0 y los números positivos a la derecha del 0, ¿ya? En los positivos, a medida que se va avanzando, los números van creciendo. En cambio, en los negativos, ¿cómo es? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿el menos 2 es mayor o menor que el menos 9? ¿Sería menos? ¿El menos 2 es mayor o menor que menos 9? ¿Mayor o menor que menos 9? Menor. Camilo, ¿qué habías dicho? Yo diría menor porque Tú dices que el menos va, 2... va a menos del 0. Así que ¿Mm? eh, como Es es mayor porque está negativo, más cerca del va cero. abajo. Tú dices, espérame, Alan. Tú dices, Camilo, que el menos 2 es menor que el menos 9 porque está más cerca de 0 o porque el Mm, otro está más allá, más al infinito. el otro está más allá. Ah, ya. Bueno, ahí hay un concepto errado. Alan, tú querías decir algo. Yo te voy a aclarar. Yo decía que el menos 2 es mayor porque está más cerca del cero que el 9. Exacto. Camilo, cuando nosotros miramos la recta numérica, en cuanto a los negativos, a medida que se vayan acercando hacia los positivos, hacia el 0, los números van creciendo, ¿ya? Los positivos, a medida que van yendo hacia el infinito, van aumentando, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre acá? Que si yo digo, comparo menos 2 y menos 9, ¿cuál es mayor? El que está más cerca del 0. ¿Cuál está más cerca del 0? El menos 2, ¿ya? Así se van ordenando los números negativos y los números positivos en la recta numérica. Ya, ahora, la operatoria Z. ¿Cómo se trabaja la operatoria en Z? Tenemos dos casos, cuando los signos son iguales o cuando los signos son distintos, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes cómo se trabaja en los negativos, en la suma o la resta, cuando los signos son iguales? ¿Qué se hace? ¿Se suma o se resta? ¿Se le dejaba igual, profe? Pregunto. Pero, por ejemplo, si yo tengo dos números positivos, ¿se suman o se restan? Se suman. Ya, y si tengo dos números negativos, ¿se suman o se restan? Se suman igual. Ya, aquí seguimos la regla de los signos. Signos iguales se suman, signos distintos se restan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí lo siguiente, aquí ya vamos a entrar directamente a la operatoria, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que yo les estoy mencionando está en la guía, así que no es necesario que lo copien en su cuaderno. Si yo digo 5 más 4, ¿qué se hace ahí? ¿Se suma o se resta? Se suma. Se suma. ¿Y cuánto me da 5 más 4? 9. 9. Si yo digo
menos 5 más menos 4. ¿Qué se hace ahí? ¿Se Menos suma? 5. ¿Qué se suma? Menos 9 quedaría. Quedaría menos 9. Ya, vamos a ver por qué queda menos 9. Acá arriba yo decía, esto se suma. ¿Por qué se suma? Porque ambos números, el 5 y el 4, tienen el mismo signo y son positivos. Si no iguales sumo, conservo el signo del mayor. Esa es la primera regla de los signos. ¿Y aquí cómo son los signos? ¿Son iguales? Sí, son negativos. Sí. Son ambos negativos, por lo tanto, lo sumo, me daría 9 y se conserva el signo del mayor, que es El 5, negativo. menos 5. Entonces, si yo coloco lo siguiente, ¿qué es eso? Una suma. Una suma. El 10 es negativo y el 12, Ah, no, de recta. ¿seguro? ¿Qué cree el resto? A ver, porque esto es controversial aquí. Sería un número, el 10 Sí, suma. negativo menos el 12 positivo. Ustedes dicen que el 12 es positivo, ¿sí? ¿El resto está de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? La Constanza Belén dice que no. ¿Por qué, Constanza? A ver, explícame. Porque ambos son números negativos y cuando están los mismos, o sea, da menos 22, ¿me entiendes? Ya, sí te entiendo perfectamente. Mira, para el resto que cree que el 12 es positivo, vamos a ver quién está escribiendo aquí en el chat. No, nadie. Ya. ¿Qué ocurre aquí? Cuando se presenta de esta manera, aquí, lo que pasa es que debajo de esta resta hay la suma de un opuesto. Entonces, ¿esto cómo se escribe? 10, se escribe un signo más, menos 12. ¿Cuánto da más con menos? Menos. Y es lo mismo que tengo acá arriba. Entonces, si yo lo escribo así o así, es exactamente lo mismo. ¿Y qué ocurre aquí? El 12 es negativo, el 10 es negativo. ¿Cuánto daría? Menos 22 negativo. 22. ¿Se entendió? Sí, profe. Por ejemplo, si yo digo ahora esto, menos 3, menos 2, ¿cuánto daría eso? Menos 5. Menos 5. Daría Menos 5. menos 5, porque Menos acuérdense que tengo oculta aquí una suma que no se escribe. Ahí. Ahí no me sale. Ahí. Ya, y si tengo esto, menos 8 más 2, ¿cómo sería eso? ¿Cómo son los signos ahí? Menos 6. Opuesto. Son opuestos, son distintos. O sea, sería, Sí. se restan. 8 más 2 sería menos 6. ¿Y por qué da menos? Menos 6. ¿Por qué da Porque menos 6? está en el lado de los negativos, Porque se conserva el signo del del mayor. mayor. Y si yo digo esto, ¿cuánto daría eso? ¿Cuánto daría? 4, ¿Daría? 4, Da menos 6, ¿o no? Menos. No, Ahí, sí. da 11. 6. Menos 6. ¿Por qué? Porque yo digo, este es positivo y esto es como que si yo lo escribo así. Negativo con positivo, signos distintos, resto. 18 menos 12 me da 6 y conservo el signo del mayor. ¿Se entiende? Sí. Si yo digo esto ahora, 30 menos 2, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre con ese menos? Signos iguales se suman y Se suma. se suman esos signos.
Se suma el Se número. transforma en 2 y sería 32. Si yo digo esto, voy a escribirlo con otro color para que se vea. Menos 7 menos 6. ¿Cómo quedaría? 7 más 6 negativo. Quedaría menos uno. menos 7 más 6 sería Menos 1. menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿les confunde esto? ¿O se acuerdan de esta operatoria? ¿Se acuerdan bien? ¿O hacemos más repaso de esto? ¿Les confunde un poco? Ahora no mucho. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner unos 10 ejercicios y voy a ir preguntando por lista para que los hagan, ¿ya? Vamos a hacer un listado aquí. Chuta. Ya, vamos a hacer uno. Vayan resolviéndolo en su cuaderno. Los van copiando y resolviendo al tiro. Ya, eso nomás porque ya son las 1:21. Rapidito. Un minuto y revisamos. Profe, ¿Sí? ¿está compartiendo pantalla? Sí. Es que yo no la puedo ver. Es que yo estoy de mi teléfono. No la encuentro. ¿No? ¿Quién está hablando? A ver. No, ningún resultado. ¿Ahí? Es que no me aparece nada, sinceramente. Ah, es que no, bueno, y tienes que revisarlo desde tu teléfono porque... Es que cuando estoy en mi compu sí me deja ver el compartiendo pantalla, pero ahora no. Entonces vas a tener que tomar las clases desde tu computador. Porque si no, no te va a funcionar nada. Sí, es que dile que no estoy en es que no estoy en este momento en mi casa, sinceramente, por eso lo estoy haciendo desde mi teléfono. Ya, ¿Entiendes? ya. Entonces, bueno, ¿en la tarde vas a estar en tu casa? Porque en la tarde voy a compartir casi todo por pantalla. Sí, sí. Ya, ya. Ya, a ver, quedan 3 minutos. Revisemos las restas que quedaron ahí. Voy a ir preguntando. A ver, Lucas, ¿cuánto te dio la 1? Oh, profesor, disculpe, no tomé atención. ¿Me lo ¿La podría 1 repetir cuánto te dio? ¿Cuál es la 1? Disculpe. ¿La 1? Es que no veo lo que está... No, colgando, porque profe, yo como si lo fuera acabo de sacar. Por. Dice, busca el nombre repetido, los nombres que están conectados aparecen. Ahí está, ¿lo ves? Ya, ahora sí. ¿Cuál se supone que es? El 1. Ya, sería menos 7 más por menos es menos. Entonces quedarían 8 en menos 9.
Pero tú dijiste más, ¿O no? por menos, menos. O sea, lo dijiste, pero lo hiciste mal. ¿Por qué lo hice Dijiste- mal? Porque Más por dijiste menos. más por menos es menos y lo sumaste, pues. Tienes que restarlo. ¿Se resta? Yeah, ¿qué onda? Pero si ¿A mí no me dices enseñaron 7 eso? menos 2, Es negativo 5. Ah, ya. Bueno, ya negativo 5. positivo 5, porque se conserva el signo del mayor. A ver, queda un minutito, chicos. Esta parte que Profe, no quedó ahí cacho nada. pendiente, ahí lo vamos a revisar en la clase de la tarde, porque a las 3 tenemos clase. Ahora, ¿qué les voy a decir? Que es importantísimo, ¿ya? Tienen que ustedes tener una fluidez de la clase, ir poniendo atención porque la dinámica es así. Yo voy a ir dando ejercicios de grupitos, de a poquito, y voy a ir preguntando persona a persona porque yo necesito ir evaluando si van entendiendo o no, si están poniendo atención o no, porque en este minuto hay una sola persona con cámara encendida, ¿ya? Que yo sé que ha estado pendiente porque le he hecho preguntas y ha contestado. Pero si el resto está con cámara apagada y no está poniendo atención, tampoco fluye la clase y estamos haciendo un repaso de cosas básicas, ¿ya? Así que en la tarde espero que pongan atención porque todas las clases van a ser así. Yo voy a ir preguntando persona a persona, puntualmente, y la idea es que si tienen dudas, vayan preguntando el tiro para que yendo un poco más, ¿ya? Eso, nos vemos en la tarde. Que estén bien. Nos vemos a las Vale, 3. profe. Bueno, profe. Chao, profe. Vale, profe. Profe. Chao, profe. ¿A qué hora? A las 3 Chao, en la profe. otra clase. Sí, a las 3. Chao, Ya. Ya, profe. que estén bien. Nos vemos más Chao, tarde. profe. Chao, chao. Chao.